Buenos días, ingeniero. Buenos días. Esperemos ahí un momentico mientras todos se conectan. Ah, listo. Hoy va a ser la clase por aquí por Zoom, ¿sí? Sí, correcto. Ah, listo. Okay.
¿Qué habrá pasado con el resto de compañeros? ¿Alguien sabe? No, ni idea, profe. ¿Estarán todavía en Teams? Ya de todos modos voy a copiar también allá el link. No entiendo por qué hay gente que todavía no está metida en el grupo de WhatsApp si yo les envía a los correos, tanto al institucional como al personal, esa información antes del primer día de clase. Pero bueno. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia en forma. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar específicamente en esta asignatura? De todos modos, pues ahí vimos un poco de parámetros en la primera sesión que tuvimos, pero en general, y de nuevo, para los que de pronto no le pusieron la atención debida,
esto que vamos a desarrollar en esta asignatura durante todo el semestre son, digamos, integrando ya todo lo que tienen que saber de ingeniería civil, ¿sí? Si no, pues lo van repasando dentro. De hecho, por eso tienen que ir haciendo muchas cosas respecto de construcciones y demás, ya sea que tengan vacíos, ya sea que no la hayan visto, ya sea que simplemente no aprendieron esa parte. Eso ya les toca es por su cuenta, pero igual tienen que evidenciarlo. Todo esto que vamos a desarrollar en esta asignatura definitivamente lo van a aplicar. O sea, concientícese de eso y por lo mismo también metan digamos, el interés y las ganas a esta asignatura. Se los aseguro que con esto es que la gran mayoría de ustedes se va a ganar la papita el resto de vida con el título de ingenieros civiles, obviamente. Entonces, es totalmente práctico, totalmente aplicable todo lo que van a empezar a aprender acá y vinculando todo el resto de conocimiento que ustedes han adquirido. Entonces, dentro de lo que es el marco del ingeniero residente, resulta que acontece que el ingeniero residente, y es supuestamente el rol con el que vamos a desempeñarnos aquí, no es la única persona que interviene en un proyecto, ¿sí? De hecho, la gran mayoría de las veces es justo cuando ya va a dar inicio una obra civil, ¿sí? Se va a poner en ejecución la construcción de lo que sea de obras civiles. Pero resulta que acontece que antes de eso, pues está todo un poco de gente que de pronto se vincula solo en algún momento o siguen vinculados al proyecto, al igual que el residente, hasta el final de la entrega de la obra, ¿sí? Entonces, para eso, para lo que es el control de la obra, la administración de una obra de cierta envergadura requiere de la participación concertada de muchas personas y de la supervisión permanente de un residente de obra. Eso de que cierta envergadura, resulta que acontece que según la experiencia que ustedes van a ir adquiriendo, según lo que vamos a ir, digamos, desarrollando nuestra profesión, todo ese conocimiento básico que ya se tiene, aplicándolo en diferentes proyectos a medida que van avanzando, toda esa experiencia es la que lo enriquece y le vale a uno como ingeniero civil. Es decir, entre más tiempo pasa, por favor, por ahí del micrófono para silenciarlo, ¿listo? Ingeniero, ¿será que me permite grabar? Sí. Samuel Gómez, ingeniero. Pero me envió la solicitud. Inge, de todas maneras, usted sube el video a su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno. Sí. Más bien lo que por favor sí me van a recordar es cuando terminemos cada sesión de 40 minutos, guardar precisamente la sesión anterior, porque si se cruza con la siguiente y yo pues cuando empiece a hablar acá y a tratar temas, a mí se me olvida eso. Entonces, para poderla guardar y que no se vaya a perder alguna de esas. Pero, por ejemplo, dentro de lo de la grabación, todos pueden grabar e incluso si tienen otra herramienta, ya sea directa de Windows u otra app para grabar lo que es la pantalla, excelente por si en algún momento se llega a presentar esa pérdida de información. Volviendo aquí al cuento, entre más nosotros nos desarrollemos en ingeniería civil, vamos a ir ganando experiencia. Esa experiencia, de eso que ustedes tuvieron que haber aprendido en contratación estatal, esa experiencia específica, pues primero le sirve a uno para poder participar en otros proyectos de modalidades de contratación, es decir, licitaciones, selecciones abreviadas, mínima cuantía, contratación directa, ¿sí? En todos esos. Pero eso es cuando uno los está firmando o cuando uno hace parte de esa sociedad que se conformó para, digamos, ofertar y eventualmente ganarse
la ejecución tanto de diseños o construcción de una obra civil. Pero el residente de obra no pertenece no es el contratista, ¿sí? En este caso es un subalterno. ¿Qué pasa con el residente de obra? Que igual, al estarse desarrollando en muchos proyectos, es decir, participando durante tanto tiempo, estuve en la construcción de un megacolegio, estuve en la construcción de una casita, estuve en la construcción de un puente, estuve en la construcción de una estabilización de talud, estuve en la construcción de un puesto de salud, en fin, cualquier obra civil. Todas las veces que ustedes participen en proyectos de ingeniería civil, ese tiempo a ustedes les va contando como experiencia, como experiencia propia que será evaluada como ingenieros para poder participar en otros proyectos. Entonces, hay proyectos, la gran mayoría de obras civiles que son contratadas por el Estado, una de las exigencias es que tenga residentes de obra, ¿sí? Eso es una exigencia normal en cualquier proyecto de obra civil ahora en contratación estatal. Pero para ser residente, usted no puede ser residente de cualquier obra. Existen algunas obras donde, digamos, la complejidad técnica, ¿sí? El tipo de procesos que se manejan requiere de que usted tenga más conocimiento que el normal típico de cualquier ingeniero civil. Por ejemplo, ¿dónde se puede presentar eso? Siendo uno residente de obra en un puente, ¿sí? Los puentes es una obra civil, sí, normal, pero digamos sale del ámbito común, no es que todos los días se estén realizando puentes, así como de pronto sí es muy, muy fácil de observar la construcción de vivienda. En cambio, por ejemplo, para vivienda, sí, prácticamente todo ingeniero civil está, así sea recién graduado, está en la capacidad de participar en esos proyectos, hasta cierto punto. Si de pronto la edificación ya empieza a ser de muchos pisos y va a tener ciertas connotaciones, supongamos una edificación que sea de tipo hospitalario, ¿sí? Una clínica, pues allí intervienen otro tipo de instalaciones, aparte de las normales de gas, eléctricas, hidrosanitarias, que más o menos todos deben salir dominando desde pregrado. Entonces, con esas otras cosas, quiere decir de que le van a exigir de pronto de que al menos haya participado en alguna obra similar anteriormente. Muy parecido a lo que ocurre con la contratación estatal, que a usted siempre le van a exigir, si digamos que están participando en la construcción de una vía, que al menos haya construido vías, ¿sí? Si va a participar en la construcción de un puente, al menos haya construido un puente. Es lo mínimo de requisitos que se piden. Entonces, igualmente, aquí también va a ocurrir eso. Pero toda esa experiencia que ustedes van ganando, si solamente les da por desarrollarse como residentes de obra, igual eso también los beneficia a razón de que entre más tiempo hayan desarrollado esa labor, pues más van a tener para poder abrir campo en diferentes proyectos que se vayan presentando. Y ya de pronto llegará el momento donde ustedes simplemente de las hojas de vida que envíen, se dan el lujo de escoger en qué proyectos iban a participar. Fundamental del residente de obra y por qué sí se requiere o por qué ahora lo exigen tanto en las diferentes contrataciones de obras estatales, es precisamente porque sobre él va a recaer mucha de la responsabilidad de cómo o por qué se desarrolla bien o mal un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio nombre lo dice, residente significa que va a estar allí en obra todo el tiempo. Él no va a estar paseando, él no se va a convertir en el mensajero, él no va a salir simplemente a pasear, voy un momentico en la mañana y regreso en la tarde a ver qué hicieron. No, el residente tiene todo el tiempo que estar allí. Si eso es así, entonces
Su función principal en general, o las funciones que debe tener, es de vigilar, coordinar y resolver los problemas de una obra, ¿sí? Supervisión de obras. Para eso, para poder llegar a eso, a resolver los problemas de una obra, primero, obviamente que tienen que tener sus conocimientos claros. Segundo, tienen que saber muchísimo de los procesos constructivos. ¿Por qué o a razón de qué? Resulta que acontece que cuando se está ejecutando cualquier obra civil, lo que sea, si ustedes no conocen lo que viene siendo el proceso constructivo, digamos desde el punto de vista técnico, cómo se tiene que desarrollar, en ese momento, pues ustedes, digamos, empiezan a perder autoridad. A ustedes ya no los van a ver como los que saben o digamos, ese faro de conocimiento y de dirección que tienen. Es decir, no es el líder o la líder que se requiere en un proyecto de obras civiles. Muy seguramente, si se llega a presentar una situación de esas, de los trabajadores de construcción que tengamos allí, ya sean de pronto los oficiales o los maestros, resulta que acontece que ellos de pronto sí van a saber cómo se hace, puede que sí, puede que no. O por lo menos, como lo han desarrollado, ya sea bien o mal hasta el momento, pues ellos seguirán desarrollándolo así. Si ustedes no saben de verdad cómo es el proceso constructivo, pues cómo le van a corregir o cómo le van a indicar la forma correcta para desarrollar esas actividades de construcción. Entonces, por eso es la insistencia y tal vez es lo que, si de pronto alguna vez han escuchado respecto de esta asignatura, lo mucho que tienen que trabajar o lo mucho que les toca estudiar es solamente para solventar cosas que obligatoriamente tienen que saber. Ténganlo por seguro que todo este tiempo, antes de obtener el título, que ustedes ganen muchísimo conocimiento, será mucho mejor para ustedes y se va a revertir positivamente en su desarrollo profesional. Entonces, por eso es la insistencia de ello. En los proyectos en general, y aquí vamos a tratar tanto lo que vendría siendo una obra de tipo privado como las obras públicas, pues siempre va a haber alguien que es el que le quiere invertir al proyecto. Para el caso, en una obra privada, pues tenemos a un propietario, ¿sí? Y ese propietario, pues, es el que tiene los recursos para invertirle al proyecto, el que quiere que le hagan la casita, el que quiere que le hagan la piscina, el que quiere que le hagan la cabaña, en fin, lo que sea. Si fuese en algún momento la parte pública, pues ese propietario es el Estado directamente, el gobierno. Entonces, para el caso, así se puede entender. Normalmente dentro de un proyecto de obras civiles va a existir un director de obra. Ojo, el director de obra es un jefe que va a tener el residente, ¿sí? Es el jefe directo. Si por alguna razón, digamos, no es evidente ese rol, esa persona de director de obra, pues el ingeniero residente prácticamente también realiza las funciones de director de obra. Así es simple. ¿Qué hace el director de obra? Él lo que hace es revisar y coordinar con el residente todo lo que se va a ejecutar en un proyecto. Si no existe, pues obviamente el residente de obra, pues él que es el que está permanente en el proyecto, pues él sabe de una vez toda la información de cómo se está procesando. Es decir, no hay necesidad de transmitirle esa información al director. En ese caso en particular, si no llega a existir el director de obra, toda esa información que obtiene el residente del desarrollo diario del proyecto, pues tendrá que estar en contacto con el propietario, ¿sí? En materia de obras civiles que tengan que ver con contratación estatal, es decir, obras públicas, siempre va a haber un director de obra o por lo menos un representante legal, ¿sí? Es decir, lo que vendría siendo el contratista del proyecto, el que firma el contrato con el Estado. Pues a él, en ese caso en particular, el residente de obra tendría que darle toda la información. Y él es el que ya decide qué acciones tomar o
o determina cómo es el proceder del proyecto. Si la exigencia del proyecto originalmente en los pliegos de condiciones hablaba de que tenía que tener un director de obra, obligatoriamente estará ese rol y a él será al que el presidente de obra le transmita la información requerida. Si existen más personas vinculadas con el proyecto, entonces todos se tendrán que, digamos, dirigir al director de obra. Es decir, hay un responsable y siempre van a haber responsables en todos nuestros proyectos de obras civiles. Lo que tiene que ver con el arquitecto proyectista, si es una obra, digamos, privada por lo general, y proyectistas adicionales como los diseñadores de geotecnia, sí, de la parte de cimentaciones, los estructurales, los de instalaciones, todas las que sea, pues todos esos diferentes diseñadores pues tendrán que responderle en algún momento a alguien. Entonces, o es directamente al director de obra y si no existe será al propietario. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El director de obra puede o no estar todo el tiempo en un proyecto, ¿sí? No necesariamente está todas las veces metido en la obra, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el director de obra puede ser director de varios proyectos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es como quien dice lo que lo diferencia específicamente del residente de obra. El director de obra puede o no estar en el proyecto y puede también ser director de varios proyectos al mismo tiempo. Mientras que el residente de obra solamente puede ser residente de obra realmente en un proyecto. Si ya está pasando de que, digamos, no, estoy en la mañana en este y en la tarde en otro, ya no está ejerciendo las funciones de residente de obra, sino más bien sería como un auxiliar del director o director de obra encargado o algo así, ¿sí? El residente de obra tiene que permanecer en un proyecto todo el tiempo. Vamos a ver más adelante el por qué es importante que exista alguien con conocimiento técnico que tenga la información de qué se está desarrollando para futuras o eventuales visitas de otro personal técnico que puedan llegar a supervisar o evaluar lo que se está haciendo en la obra. Entonces, para el caso, lo que tiene que ver con el director de obra, si no está, definitivamente quien lo representa en el proyecto es el residente de obra. Y los contratistas, ¿qué son estos contratistas? No es el que firma el proyecto general de la obra que está realizando. Estos son los subcontratistas, es decir, si de pronto alguna actividad de lo que se va a desarrollar en la obra o en el proyecto ya no se va a pagar por unidad de medida y pago o pertenecen directamente a la nómina, sino que solamente ellos generan un contrato por realizar tal actividad y después se les cuantifica según ese desarrollo de esas actividades. Ellos normalmente también, así como los directores de obra, los propios dueños o jefes del personal de sus actividades, no es que estén todo el tiempo en el proyecto, ellos también estarán muy seguramente en varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, a ellos, ¿quién los representa? Los que serían los residentes de los contratistas, es decir, los que sí van a estar presentes durante todo el tiempo dentro de la obra o el proyecto de obra civil. Y esos residentes de contratistas o subcontratistas de actividades del proyecto tienen que responderle al residente de obra, que es el que está presente allí. Entonces, entiéndase de una vez lo importante que es el residente de obra. Sobre él existe gran importancia y va a recaer mucha responsabilidad por cuestiones como estas, que de lo que esté ocurriendo en el momento en el proyecto, a él es al que van a acudir de pronto para solventar alguna duda o para solicitar alguna recomendación respecto de algún proceso o eventualmente para solicitar el material para poder continuar los residentes de los contratistas con sus actividades o los equipos o la maquinaria, ¿sí?
Todo eso hace parte de eso que debe manejar el residente de obra. Dentro de lo que se va a presentar muchas veces, y ojo, con esa palabrita junta de obra, no confundir juntas de obra, es decir, para el caso vamos a estarnos refiriendo a una reunión de gente, ¿sí? De personas. Puede ser que todas tengan alto conocimiento técnico, es decir, sean ingenieros, arquitectos, cualquier otra cosa, pero de pronto no, de pronto existen personas que ni siquiera tienen un título universitario ni estudios, y perfectamente podría ser el dueño del proyecto. Entonces hay que entender que cuando hablemos de junta de obra, realmente nos referimos a una reunión de un grupo de personas que sí tienen que ver con el proyecto que se va a desarrollar o se está desarrollando. Muy diferente a las juntas de construcción. Las juntas de construcción son, digamos, elementos que se van ejecutando en el proyecto según la necesidad, según el requerimiento de especificaciones desde los diseñadores, ¿sí? Eso de que, por ejemplo, que se rellenan con ciertos aditivos o que hay que utilizarlas en cierto tipo de actividades, por ejemplo, como los enchapes, eso son juntas de construcción, ¿sí? O, por ejemplo, los refuerzos transmisores de carga que se utilizan en las vías, que son de placas en concreto, ¿sí? En concreto hidráulico. Ese tipo de cuestiones son juntas, pero juntas de construcción, no junta de obra. Hago el énfasis porque durante el tiempo que llevo dictando esta asignatura, esa confusión siempre sale a relucir para más de uno. Profe, en junta de obra también se incluye pues cuando se tiene que socializar a la comunidad, cuando es un proyecto que afecta a cierta comunidad, dentro de esa se incluye. Normalmente eso ya hace parte de otro tipo de sesión, ¿sí? Porque no, en la junta de obra son los directamente implicados. Cuando ya interviene, por ejemplo, la comunidad, obviamente podría ser una vía, podría ser una estabilización de talud, un puente, lo que sea, o un acueducto, un alcantarillado, en donde se va a ver beneficiada o afectada, digamos, la población allí. No es que ellos estén entrando todos los días al proyecto, a la oficina, digamos, a hablar sobre el mismo o a opinar de qué hay que hacer o qué no hay que hacer para sacar adelante la obra. Entonces, para eso son otro tipo de reuniones y esas ya son más bien de socialización. Las socializaciones siempre se van a tener que desarrollar. Entonces, esas donde ya se incluye a la comunidad, es las personas normalmente que intervienen en el proyecto directo, es decir, los que siempre se van a presentar en la junta de obra, más esa comunidad. Estos son los que de pronto determinan, ojo, esa viga que estamos colocando ahí, definitivamente nos toca cambiarla por otro tipo de elemento. Cosas como esa. O, ojo, lo que teníamos pensado de desarrollo de empradización, es decir, colocar vegetación en el proyecto, más bien lo vamos a cambiar por otro tipo de actividad que se nos estaba quedando, digamos, corta en lo que venía siendo el presupuesto. Es decir, los de la Junta de Obra son los que intervienen directamente en él. La comunidad puede irse a vacaciones y el proyecto sigue andando, mientras que estos sí tienen que estar en contacto con el proyecto por si de pronto se presenta una situación, ahí sí se para. Y si se llega a parar un proyecto, pues eso es pérdida para todo el mundo. Entonces, ahí en ese caso de que cualquier proyecto se pare, si es de pronto de tipo público, pues ahí sí ya empieza a afectar directamente a una comunidad. Entonces, realmente la Junta de Obra son los directamente implicados en el proyecto, de los que depende que se desarrolle o no se desarrolle bien. La comunidad es algo adicional, un componente adicional, pero esa sí es más de socialización. Es decir, no llega un vecino todos los días a nuestros proyectos a decirnos,
ala, yo creo que ese muro que están colocando ahí en ese hospital no debería ir. Entonces uno, listo, está bien, no le está diciendo a alguien de la comunidad. No, no, para nada. Entonces, Ingeniero. por eso ellos no hacen parte de esa junta. Cuénteme. Inge, pues la comunidad sería como ellos función como de veeduría. Exactamente, eso realmente es lo que es la veeduría en general. Cualquier persona, ¿sí? Incluso si no está cerca de la obra, es decir, cualquier sapo, ¿sí? Cualquier persona en general puede ser veedor de una obra pública, ¿sí? Es decir, bueno, eso que están haciendo sí sirve, o eso que están haciendo sí lo estarán haciendo bien, pero ellos de pronto no tienen el conocimiento. No es que realmente uno salga a la calle y absolutamente todos los vecinos de uno son ingenieros civiles, no. Hay de otras profesiones y otras actividades. Entonces, pues ellos ¿qué harán? Ellos harán dentro de sus procesos normales, solicitarán, si es una obra pública, de pronto dejarán una cartica ahí en la entrada del proyecto con la vigilancia y solicitarán de pronto cierta información o irán hasta la entidad contratante si saben que de pronto es una obra municipal o del departamento o de alguna entidad específica, por ejemplo en vías, irán hasta allá o allá se comunicarán vía correo electrónico solicitando información del proyecto. La información que sea, digamos, manejable desde el punto de vista público. Sí, hay ciertas cosas que, aunque son públicas, no es tan fácil de dar esa información. Y ya que toqué ese tema, pues normalmente los contratos que nosotros tenemos son de muchos ceros a la derecha, es decir, un jurgo de billete, un jurgo de plata. La obra civil que sea, es más, lo que es mínima cuantía, eso casi en todos lados ya oscila sobre de 150 o 200 millones de pesos para arriba. O sea, y les aseguro que sí hay que trabajar un poquito bien como para ver ese poquito de cientos de millones reunidos ahí en rama. Entonces, eso también genera, pues más ustedes deben saber qué ocurre en nuestro territorio, genera complicaciones desde el punto de vista de sectores delictivos, ¿sí? Entonces, esa información puede que salga escrito porque todos lo pueden observar, digamos, entrando a cualquier página del SECOV o el SECOV 2 y pues ven el contrato, quién se lo ganó, pero pues puede decir algún nombre, digamos, Los Vengadores, SAS se ganó la licitación tal, Unión Temporal, La Casa de Papel, Consorcio Stranger Things, qué sé yo, lo que sea. Cualquiera de esos aparecerá allí y saldrá cuál fue el monto del proyecto o cuál va a ser el monto a invertir en el proyecto. Eso sí es público. Pero de cómo se tiene ese manejo, digamos, interno, de que, no, vamos a cobrar acta, digamos, por 80 millones de pesos este viernes, esa información, si no. Los directamente implicados en el proyecto sí la saben, sí saben cuándo se va a pasar un acta, sí saben si ya está a punto de salir el chequecito o la consignación directa a la cuenta que muy seguramente será una cuenta mancomunada, una cuenta que requiera las firmas tanto del representante de la parte pública, es decir, el interventor, y el contratista o representante legal de la unión temporal o en consorcio. Esas cosas solamente los van a saber los directamente implicados. No tiene por qué saberlas el resto de gente para evitar los problemas, digamos, de grupos al margen de la ley, cosas como esa. ¿Entendido? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, volvemos a la junta de obra. La junta de obra, por lo general, se desarrolla en el sitio de la obra, por lo general. Ahora bien, se puede presentar el caso de que se realice en la entidad contratante, aunque normalmente buscan la manera de desarrollarlo en la obra para poder de verdad estar observando, estar determinando sobre qué es lo que está hablando por mucho conocimiento que se tenga del proyecto. Entonces,
la gran mayoría de las veces se desarrolla en la obra. ¿Quiénes participan por lo general? Director de la obra, arquitecto proyectista, sí lo hay, residente de obra, fijo, y residentes de contratistas, fijo, sí los hay, sí existen los subcontratistas. ¿Qué se hace allí?